Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra charla. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Ok, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio a la guía para aplicación del decreto legislativo 558 de abril 15 del 2020. Quien les habla, Lina Marcela León. Voy a explicarles el decreto y cómo en el sistema podemos implementarlo. Con el decreto 558 del 2020 se implementaron medidas para disminuir temporalmente la cotización Sistema General de Pensiones debido al estado de emergencia económica, social y ecológica. Afectado su flujo de recursos en las empresas, el gobierno toma esas medidas para disminuir las cargas económicas de las empresas, con el propósito de mantener las nóminas de sus empleados y continuar el pago de sus salarios y que sigan contando con el aseguramiento que ofrece el Sistema General de Pensiones. Con base en la expedición del decreto legislativo 558 del 15 de abril del 2020, el Gobierno Nacional da la opción de que las empresas del sector público y privado, así como los trabajadores independientes durante los meses de abril y mayo del 2020, realicen aportes de pensión obligatoria con una tarifa del 3%. En esta nueva tarifa, los empleados continúan asumiendo el 75% y los empleadores continúan asumiendo el 75% y los empleados un 25%. Es decir, que las empresas aportarían un 2,25% y los empleados asumirían el 0,75% restante. Por ahora, los clientes que deseen acogerse a este beneficio deben ingresar acá en nómina, maestros, entidades, deben ingresar a cada entidad de pensión por el maestro de entidades de pensiones y modificar las tarifas del empleador, al 2,25% del empleador y el empleado el 0,75%, tanto en nómina web como los que tienen nómina 8.5. No es necesario, recuerden, eh, tengan muy presente que no es necesario la actualización del software, no se necesita. La pensión, recuerden también, la pensión de solidaridad y subsistencia de la ley 797 continúa aportándose normal, es decir, las asume el empleado. O sea que eso no cambia. A partir del mes de junio y después de haber procesado la pila del mes de mayo del 2020, ustedes deben volver a colocar las tarifas de pensión con los porcentajes que estaban antes del presente decreto. O sea, el 12% empresa y el 4% el empleado, para las empresas que optaron este beneficio en estos 2 meses. Para las empresas que ya de pronto liquidaron el primer periodo de abril, quincena, sea decadal, catorcenal, semanal, quincenal, hicieron el descuento del 4% de inversión y que deseen tomar ese beneficio a partir de ese mismo mes de abril, bastaría con modificar las tarifas anteriormente mencionadas en las entidades de pensión y en la próxima liquidación de nómina, el sistema automáticamente reintegraría el valor de pensión por el cambio de tarifa. Liquidaría ese devengo con el mismo concepto de pensión obligatoria, lo cual quiere decir que ustedes no tienen que hacer cálculos ni transacciones manuales. Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo se deben cambiar las tarifas de pensión en el sistema de nómina web. Acá ingresamos en nómina, maestros, entidades AFP.
Entonces acá se modifica todas las entidades que ustedes tengan en pensión. Por lo menos acá yo tengo varias. Voy a modificar Colpensiones, pero en el caso de ustedes, les voy a mostrar el ejemplo de en este caso Colpensiones, pero ustedes tienen que modificar todas las que ustedes tengan. En la parte de acá, el empleado, verifiquen que ustedes acá tienen el 4% y el empleador el 12%. Los nuevos valores van a ser así. Para el empleado, el 0.75 y el empleador el 2.25%. Los otros campos quedan intactos y simplemente ustedes le dan aquí guardar para que el sistema guarde los nuevos valores asignados. Recuerden no modificar nada, simplemente es el cambio de las tarifas. Recuerden que se paga, anteriormente se paga de aportes a pensión el 16%, de los cuales siempre por ley la empresa asume el 75% y de ese 16 y el empleado el 25 restante. ¿Qué quiere decir con esto? Que el 75% del 16 son 12 y el 25% de 16 son 4. O sea, el empleado le corresponde el 12% el empleado le toca el 4%. O sea que la empresa siempre asumiría el 75% de esa tarifa y el empleado el 25%. El decreto sale porque muchas empresas, estaba mencionando al principio, se están viendo afectadas en su flujo de caja y les falta liquidez. Por eso el gobierno durante los meses de abril y mayo se pagaría, ustedes las empresas que quieran acoger la tarifa de pensión en 3%. Durante esos 2 meses de ese 3%, la empresa paga el 75% de ese 3%. ¿Cuánto es el 75% de ese 3%? Es el 2.25%. Y el empleado el 25% de ese 3%. ¿Cuál es el 25 de ese 3%? Son 0.75%. Muy importante, esto es opcional, no es obligatorio. Las empresas que quieran acogerse a este beneficio lo pueden hacer y las que no hacen, no quieren acogerse a ese beneficio, pues simplemente sus aportes lo harían normal. Es simplemente que eso es opcional y no es obligatorio. Recuerden que en pensión de solidaridad, los empleados que se ganan más de 4 salarios mínimos, se les descuenta un 1% en pensión de solidaridad y los empleados que se ganan de 16 salarios mínimos en adelante, se les descuentan otra pensión de solidaridad que se llama subsistencia ley 797. Todo eso continúa igual. Supongamos que de pronto se liquidó ya la primera quincena y ustedes desean acoger ese decreto, pues simplemente el sistema, cuando en la segunda ustedes quieran modificar la tarifa, o sea, la que estoy mostrando acá, quieran modificar esa tarifa, su nómina sea quincenal, mensual, catorcenal, semanal, el sistema simplemente recalcula los descuentos de ley y él va a identificar que la tarifa se cambió y automáticamente va a ser esa devolución, va a ser ese como un reintegro un reintegro de pensión a los empleados y esos empleados en su volante de nómina ellos van a encontrar que les hicieron un reintegro de pensión obligatoria porque en la primera quincena pues no ingresé ese cambio y eso se hace automáticamente. Después de que ustedes cambien estas tarifas, ustedes hacen su liquidación normal, cuando ustedes realizan su nómina normal. Simplemente cuando ustedes corran las automáticas por transacciones automáticas,
toma ese cambio del empleado automáticamente. Cuando ustedes realizan, recuerden, realizan estos cambios y hacen su nómina normal, creando el documento, ingresando las novedades, ingresando los TNL, ingresando las horas extras. Cuando ustedes vayan a correr todo en transacciones automáticas, pues simplemente toman ese cambio. Y automáticamente, si ustedes en la primera quincena no se acogieron, automáticamente el sistema reconoce y hace ese reintegro. Muy importante, si ustedes lo quieren hacer solamente un mes, deben ingresar nuevamente a cambiar las tarifas. Terminados esos 2 meses, nuevamente recuerden cambiar las tarifas. En ese caso serían cambiarlas en el mes de mayo para que tome el cambio en junio. Recuerden que eso es para abril y mayo, solamente para esos meses. Y simplemente pues ese es el cambio, ustedes nomás irían a, a maestros, entidades AFP y solamente cambiar en estas tarifas. Cuando nuevamente ya siga todo normal, a la normalidad, ustedes ya en mayo o iniciando junio, ustedes ya cambian estas tarifas, el empleado el 4% y el empleador el 12% y le dan guardar. No olviden cambiarlas porque pues simplemente pues cuando ustedes realicen su nómina pues le va a tomar esa disminución. No sé si ustedes tengan alguna pregunta hasta acá. Recuerden que si ustedes realizaron ya la nómina y desean acogerse, pues simplemente en la próxima quincena la realizan y se hace el reintegro automáticamente. ¿Cómo se hace el reintegro automáticamente? Cuando ustedes cambian las tarifas acá y realizan la nómina normalito, ingresan todas sus novedades, pues simplemente en automáticas corren ese proceso y toma eh, automáticamente ese cambio. Me preguntan acá que si se encuentra una licencia remunerada, ¿cuál sería la tarifa del 3 o del 16? Si ustedes van a acogerse a este decreto, pues sería el 3%. Muy importante. Recuerden que si ustedes por lo menos desean, tengan un ejemplo, 50 empleados, que yo quiera hacer la mitad, el 25 empleados quiera yo acogerlos y los otros 25 no, no se puede. Tienen que ser todos los empleados. No se puede unos sí y otros no, no. Simplemente a todos los empleados, si nos vamos a acoger, tienen que ser a la nómina completica y hacer ese cambio para todos. Recuerden que este decreto es opcional, no es obligatorio. Las empresas que se quieran acoger.
Si ya de pronto los empleados han sacado vacaciones y desean acoger ustedes este decreto, pues simplemente cuando en estos 2 meses, en la segunda quincena, supongamos que ustedes sacaran sus empleados a vacaciones en la primera quincena. En la segunda quincena, pues ustedes acogen el cambio. ¿Cómo lo hacen? Simplemente modifican la tarifa y lo mismo, cuando ustedes ingresen sus novedades, realicen el documento de nómina como siempre hacen su nómina, pues simplemente al correr las automáticas, simplemente toma ese cambio. Me preguntan que si ese reintegro aplicaría también para esas personas que le han liquidado vacaciones. Si ya sacaron ese personal a vacaciones, en la segunda quincena que ellos ya regresen, toma ese reintegro al correr las automáticas. Me hacen otra pregunta. Al momento de liquidar la nómina, ¿el sistema de concepto de descuento de pensión le va a aplicar al trabajador el 0,25 de su IBC automáticamente luego hace el cambio planteado? Les recuerdo de que primero ustedes hacen, esto es lo primero que ustedes deben hacer, ir a maestros, a entidades AFP, hacen el cambio y hacen su liquidación de nómina normal, ingresando todas sus novedades, ingresando todos los tiempos no laborados y simplemente al final corren las automáticas y ya toma ese cambio. Ya el sistema reconoce estas tarifas y automáticamente hace su proceso, pero deben cambiar estas tarifas primero, antes de liquidar la nómina. No, la pila no sufrirá ningún cambio, me preguntan acá, ningún cambio o mejora o desean o instalar algo. No, no deben hacer ustedes ningún cambio. Simplemente los operadores de pila ya saben este proceso y ya automáticamente lo toman. Toman de que la empresa tomó ese proceso. Recuerden que eso es les recuerdo nuevamente, es un
Es un decreto que sacó el gobierno, es el decreto 558 del 2020 que implementaron esas medidas para disminuir temporalmente la cotización del Sistema General de Pensiones debido al estado de emergencia económica, social y ecológica, afectando el flujo, pues, flujo de recursos de esas empresas. El gobierno toma esas medidas para disminuir esas cargas económicas de aquellas empresas. Entonces, se tomó ese apoyo a las empresas para que de pronto no afecten las nóminas de sus empleados durante los meses de abril y mayo, que realicen estos aportes de pensión obligatoria con una tarifa del 3%. Esa nueva tarifa, los empleadores continúan asumiendo el 75% y los empleados un 25% sobre ese 3%. Sobre ese 3%, las empresas aportarían un 2.25% y los empleados asumirían un 0.75%. Las transacciones, me preguntan acá, las transacciones automáticas, o sea, cuando se liquide la nómina, sí, señora. Eh, el proceso, ustedes hacen el proceso igual, ustedes hacen su nómina normalita y cuando ustedes corran el proceso de transacciones automáticas, ese cambio se tomaría. Ese cambio me preguntan que si aplicarían para las que están en licencia de maternidad. Sí, claro, sí, debe tomar para todos los empleados. Ninguno sin excepción es para todos. El sistema de la liquidación de nómina del 30 devuelve automáticamente, sí, hace ese reintegro automáticamente. Si se le descontó el 4% al empleado, tal valor, un ejemplo de 20.000 pesos, al final le va a hacer el reintegro de 20.000 y simplemente le va a descontar, supongamos que ese 3% de ese empleado dio 7.500, simplemente le va a descontar los 7.500 y le va a hacer ese reintegro que que se le descontó y no debió descontarse. No hay nada más que agregar, me están preguntando, no, simplemente el sistema acá hace todo el proceso, simplemente ese sería el cambio. El cambio sería en entidades AFP, recuerden, mm, simplemente dice el cambio de Colpensiones. Ustedes acá en lápiz binóculos deben tener acá presente de que ustedes tienen más. Algunos tienen, ejemplo, acá está Colpensiones, acá está Scandia, está Colfondos. Ustedes deben hacerle a cada una de ellas. A cada una de ellas deben modificarlo. Aquí me dicen que hay trabajadores que se liquidaron el contrato del 1 de abril y ya se le pagó la respectiva liquidación. Obviamente se les contó el 4% de pensión y ahí cómo se tendría que realizar. Pues simplemente, bueno, ya les hicieron la liquidación de contrato, pues ya, pues ahí ya no les aplicó, no les aplicaron nada.
porque ya hicieron el ya hicieron la liquidación y ya no está ese contrato. Eh, Me preguntan acá que esos cambios se harían en abril y mayo y se cambiaría como antes de esto se esperaría que el gobierno, ¿qué dice? El gobierno sacó este decreto el 15 de abril del 2020 solamente para los meses de abril y mayo. Ustedes nuevamente en mayo, finalizando mayo, ustedes deben cambiar estas tarifas. Ustedes deben cambiarla. Acá el empleado el 4% y el empleador el 12%. Me preguntan también que si ese rentero no hay que parametrizar alguna cuenta contable, no. Me preguntan también que si ese porcentaje afecta el fondo de solidaridad, tampoco. Recuerda que les mencioné que pensión de solidaridad, los empleados que se ganan más de 4 salarios mínimos, que se les descuenta ese 1% de pensión y solidaridad. Y esos empleados que se ganan más de 16 salarios mínimos en adelante, se les descuenta otra pensión de solidaridad que se llama subsistencia, ley 797. Todo eso continúa igual. Simplemente el cambio es acá en entidades. En cada entidad ustedes tienen que hacer entidad por entidad y solamente faltaría. Pero en fondo solidaridad, no.
¿El sistema reintegra la segunda quincena? Sí, y me están preguntando acá también. Bueno, creo que de pronto sí les ha quedado claro. Simplemente esa modificación se hace solamente hay en entidades AFP. Me preguntan si liquidaron las vacaciones en marzo, que va hasta la mitad de abril. ¿El sistema liquida la segunda quincena? ¿Les haces el reintegro del valor descontado por pensión? Sí, sí les hace el reintegro. Cuando hagan el cambio de las tarifas y ustedes corran las automáticas en la segunda quincena, sí les hace el reintegro. Me están preguntando que si el porcentaje del 16% que figura en tiempo de inactividad se deja tal como está. Sí, todos los cambios que se hagan acá en el sistema, simplemente se cambia estos valores. El empleado 0.75, el empleador 2.5, 2.25, si nos vamos a coger al decreto, simplemente esos dos campos, nada más, no tienen que afectar nada. En tiempos de inactividad, no, o sea, queda igual, queda igualito. Solidaridad queda a 1%, nada cambia, simplemente estos dos campos, los primeros dos campos. Me dicen que si la forma que realicé el proceso con Colpensiones se hacen con todos los fondos, sí, cada uno de ellos deben ingresar y hacer ese pequeño cambio.
estos dos cambios, ingresar esos dos valores nuevos. Recuerden que todo, la reforma, los decretos que salgan, todo lo pueden encontrar en la página si es a Customer Support. Ustedes en las capacitaciones también, si están sacando capacitaciones, eh, en la programación aparece en la página si es a Customer Support. Ustedes ahí pueden ingresar. La otra semana tenemos uno muy bueno, que es liquidación de nómina el viernes a las 10 de la mañana. Ahí podremos también hacer el ejercicio de aplicar la tabla y hacemos el proceso de liquidación de nómina y corremos las automáticas. Es el 24 el próximo viernes, 24 de abril a las 10 de la mañana. También en la página, ahí en cursos virtuales, aparecen muchos cursos sobre los temas de nómina web, sobre los temas de pila, sobre los temas de vacaciones. Sería bueno de que ustedes ingresaran a la página y puedan inscribirse a todas las capacitaciones y puedan beneficiarse de cómo manejar el sistema o con todas esas dudas, inquietudes que nosotros tenemos frente al sistema, pues ustedes puedan beneficiarse con esas capacitaciones. Recuerden que la programación eh, aparece en la página, si es a Customer Support. Esta es la página que yo les menciono, acá en la parte de conocimiento. Ustedes acá en cursos virtuales. En cursos virtuales encuentran toda la programación, conocimiento, cursos virtuales, conocen toda la programación que tenemos en Domina Web y pueden inscribirse e ingresar a todas las capacitaciones. Me preguntan que si el decreto aplica para todo tipo de empresa. Sí, el decreto salió para todas las empresas, incluso las de alimentos, me mencionan acá. Sí, sí, a toda empresa que se quiera acoger al decreto, simplemente se acoge. No es obligatorio, es opcional.
El momento de generar, me preguntan si el momento de generar el archivo plano para pago de seguridad social, el operador identificaría si cotizó el 3% o el 16%. Sí, el operador sí lo identifica. Me preguntan que si el de salario integral, el cálculo de descuento de pensión seguiría siendo igual cambiando el porcentaje. Sí, tendrían que cambiar el porcentaje y acoge a todos los empleados que ustedes tengan. Me preguntan acá que solamente fueron esas dos casillas, esos dos cambios. Sí, solamente eso. Es lo que sacó el decreto 558 de disminuir los aportes de pensión obligatoria a una tarifa del 3%. Recuerden que era el 16%, el 12% era los empleadores y el 4% los empleados. Ahora queda el 0,75 para el empleado y el empleador 2,25. Solamente en ese cambio se hace en el sistema, simplemente esos dos cambios. Cuando ya realicen su nómina, recuerden de que la realizan normal y ya corren las automáticas y toman los cambios que se realizaron acá en pensión.
Me pregunta que cuando ya hicieron el proceso de liquidación de contrato, ¿qué pasa con esas personas? Pues simplemente ya se liquidó esas personas y ya no tomaría en ese cambio. Con respecto, me están preguntando mucho ese cambio de inactividad, queda igual. Eso no hay ningún cambio, solamente en estos dos campos. Aquellos empleados que le hicieron liquidación de contrato, pues no pasa nada, reporten el retiro en la pila de marzo. Al momento de pagar la seguridad social no genera diferencias, no, no porque ustedes aplican ese cambio en el sistema y simplemente el operador ya entiende de que ustedes acogieron el decreto 558 que sacó el gobierno. Me preguntan que si el descuento al empleado no se aplicaría, pero el aporte que corresponde a la empresa se lo puede tomar. No, tienen que aplicarlo para las dos. Tienen que aplicar el 0,75 el empleado y 2,5% de la empresa. Tiene que aplicarse para las dos. Para todos los salarios me están preguntando si el decreto aplica abril y mayo. En estos momentos, abril y mayo salió el decreto 558. Ya para junio no aplicaría. Ya en junio, sí señora, me están preguntando de que ya en junio para liquidar la pila hacemos el cambio normalito. Sí, ya finalizando mayo, ustedes pueden realizar ese cambio. Ya no se les olvide, porque entonces no aplicaría en junio, de que el empleado el 4% y el empleador 12%. Tienen que realizar el cambio. Es por 2 meses, me preguntan acá. Sí, abril y mayo. Simplemente salió ese decreto 558 solamente para los meses abril y mayo. Eh, Traté de responder cada una de las preguntas, inquietudes que ustedes tenían. Si de pronto tuvieron alguna duda o inquietud, me pueden escribir al correo lina.leon@ciesa.com sobre referente al tema del decreto 558.
Simplemente era estos dos cambios en el sistema. En el fondo de solidaridad en tiempos de inactividad no aplica. Simplemente estos dos cambios. Y tiene que ser a todos los empleados de la empresa. Recuerden que el decreto no es obligatorio, es opcional, solamente las empresas que se quieran acoger. Recuerden visitar la página si es a Customer Support. Fue un gusto haberles explicado este proceso. Quien les habló fue Lina Marcela León y muchas gracias a ustedes por su audiencia. Que tengan un feliz día.